Me encanta la Navidad. Me encanta esta época. Me trae recuerdos de mi infancia, como a todos ustedes. Nos trae esos hermosos recuerdos quizás en casa cuando éramos niños y el entusiasmo de esperar esta noche. Creo que todos nos podemos familiarizar, amén, con esta historia en nuestros países, celebrando Navidad, el folclore de nuestras culturas. Me encanta el entusiasmo de la Navidad. Y de eso quiero hablar en esta noche, del entusiasmo. Esa palabra que la decimos, la escuchamos, pero muchas veces no la conocemos. Y es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trajo más que solamente el reconocer o recordar el nacimiento de Él mismo. Trae más. Y de eso quiero hablar en esta noche. Ese entusiasmo. ¿Sabe que la palabra entusiasmo procede de dos palabras en el original griego? Se dice como entusiasmos, que significa algo así como posesión divina. ¿Sabía usted eso? Y es que esta palabra compuesta de dos partes, una preposición en y el sustantivo theos, o sea, Dios, de donde viene la palabra teología, el estudio de Dios. O sea, en otras palabras, el entusiasmo, escuche esto, significa literalmente estar llenos de Dios. O sea, que en cualquier momento que usted piense de aquí en adelante en el entusiasmo, entonces piense en esa intimidad con Dios. Estar llenos de Dios. El entusiasmo no solamente es un estado de ánimo, es el resultado espiritual de esa relación íntima con Dios. Si vamos a estar entusiasmados en esta noche, no es por el evento en sí, es por lo que significa esta noche. Esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, es celebrar a Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso me encanta la Navidad. Sí, la acompañamos obviamente de adornos, de cosas, pero es más que eso. Es lo que somos. Es esa relación que debemos de tener con Dios siempre. El apóstol San Pablo lo menciona en 1 de Corintios capítulo 57. Mire cómo Pablo muestra en su vocabulario lo que aprendió de Dios. Dice Pablo, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria, escuche, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él entendió el nacimiento de Jesús. Dios nos da la victoria. Son palabras del apóstol San Pablo y no mías. Él nos da la victoria por medio de Cristo. O sea, el nacimiento de Jesús nos ha traído la victoria. Si alguien me dice que yo seré victorioso, debe de darme entonces entusiasmo. Diga entusiasmo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra que la usamos siempre? Ay, esto me entusiasma, pero no la comprendemos. Porque el entusiasmo viene de Dios y se lo voy a mostrar en unos minutos. Pablo lo entendió. Que el evento salvífico, el regalo más grande que la humanidad haya recibido, tenía que traer un cambio a nuestra vida. Sí, recuerda las lecturas de esta noche en el Evangelio de Lucas. Mire cómo la palabra del Señor nos dice cuando el ángel se le aparece a aquella chica, aquella joven llamada María. No tengas miedo, note las palabras del ángel, no tengas miedo, María,
Dios te ha concedido un favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Yo no creo que el ángel se le apareció a María y le dijo: María, ven acá, no te asustes, yo soy un angelito. No, María, el ángel tuvo que haberlo dicho con mucho entusiasmo. El cielo se movió para traer las buenas noticias. No tengas miedo. Y es que una de las cosas que trae el evangelio de Jesús es quitar el miedo. Es lo opuesto a miedo, es alegría, es confianza. Eso es lo que el ángel, las buenas noticias trae del evangelio de Jesús. Confianza, entusiasma. No entiendo cómo podemos vivir cristianos sin ese entusiasmo que causa el evangelio. Y dice el ángel en el versículo 32 de nuestra historia: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Me encanta esta última frase: y su reino no tendrá fin. Diga: su reino no tendrá fin. No sé si me está entendiendo, hermano, hermana, amigo, en esta noche, pero quiero transmitirle a usted ese mismo entusiasmo que aquella noche aquellos ángeles también dieron a aquellos pastores, o a María o a José. Nunca pierda ese entusiasmo por la verdad del evangelio de Dios, de Cristo, porque solo a Él adoramos y solo a Él servimos. Porque ese evangelio, dígame, da la victoria. Y no estoy hablando de ese término popular de victoria en victoria. Estoy hablando del nacimiento de Jesús, que causó la salvación nuestra. Eso es victoria. Del pecado, venció al pecado y a la muerte. Jesús lo logró. Por eso el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente, versículo 58: por lo tanto, mis queridos hermanos, note lo que causa el entusiasmo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, dice, manténganse firmes e inconmovibles, o sea, no se muevan, progresando. O sea, echen raíces inconmovibles, firmes, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Escuche, en el Señor no es en vano. Eso es entusiasmo. Estar firmes, gozosos, inconmovibles, progresando en la obra del Señor, como hemos venido durante toda esta pandemia en este año. Firmes ahí, inquebrantables a pesar de las tristezas, del dolor, de todo lo que ha causado este año con esta pandemia. No perdemos ni perderemos ese entusiasmo por el Señor. Pablo dice entonces, como, ¿para quién trabajamos? Pablo dice, trabajamos para el Señor, porque todo es del Señor. Diga, trabajamos para el Señor. Eso me da gusto. Pablo dice, porque no hagas nada para ti, sino todo para la gloria de Dios, porque el trabajo para el Señor nunca dejará de ser honrado por Dios. Amén. Diga amén. Cuando trabajamos para el Señor, eso transforma lo mundano o lo fuera de la santidad de Dios en nuestras vidas por algo significativo. Nos da sabor, el entusiasmo nos motiva, nos mueve. Pablo lo dice, hermanos. Pablo cuando habló, me imagino que lo decía con qué poder, con qué alegría. Manténganse firmes. Si en esta noche hemos de celebrar Navidad y recordar el nacimiento de Jesús, debemos de recordar por qué estamos aquí hoy. Cuando
Cuando usted espera esta ocasión, quizás muchas familias han estado preparándose para esta noche, otros quizás no. Yo no sé en el caso suyo. Pero en mi caso, he esperado este día. No por el evento externo del mundo, sino porque Dios me vuelve a reafirmar en este evento cuánto Él me ama. Que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Si usted se ha preparado para hoy celebrar esta noche, si usted ha preparado toda su cena en casa y usted ha preparado cuantas cosas, no olvide que es para Dios. Es recordar ese amor que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús. Eso causa entusiasmo. Si en su entusiasmo no está Cristo, yo le invito y le exhorto que ahora en esta noche es un buen momento para decirle al Señor, ven a mi vida y lléname de esa alegría que el Evangelio da. Porque debemos entender lo siguiente, amado hermano y hermana, que el entusiasmo no es tanto un producto del medio ambiente o lo que el mundo o el populismo o el comercio diga en cuanto a esta noche, sino una postura de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una postura de nuestro corazón. Por eso todo lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Eso es tener una actitud positiva. Me encanta otra vez la historia de Pablo. Aquí quiero hablar dos historias, una de Pablo y una del rey David en esta noche. Pablo en una ocasión fue arrestado y Pablo se le asignó un soldado para que lo custodiara todo el tiempo. Y Pablo aprovechó ese momento. Yo imagino el apóstol San Pablo, cómo él miraba las cosas, el filtro con que él miraba las cosas aún difíciles como estar aún desencadenado. Pablo me lo imagino diciendo, aquí estoy con este soldado, aquí estoy haciendo obra de evangelismo con él, porque este va a llegar a conocer a Jesús. Me lo amarraron, en otras palabras decía Pablo, me lo amarraron a mis manos. Este guardia va a conocer a Dios. Aquí estoy haciendo iglesia y ellos no lo saben. Ya imagino a Pablo en ese argumento él solo. Parece que estoy en la cárcel, dice Pablo, pero soy un agente secreto de la gloria de Dios. Y este soldado y este guardia y todos los que estén aquí conocerán el entusiasmo que causa el evangelio de Jesucristo, porque nada ni nadie me va a separar de él. Esa es la actitud que debemos de tener en estos días o en esta noche y siempre cuando recordamos el nacimiento del Señor Jesús. Todo es para la gloria de Dios. Lo que sea que esté haciendo hoy es para el Señor. No se trata de nosotros, no es su cumpleaños, no es el mío, al menos que usted haya nacido un día como hoy y se lo celebren a usted. Pero se trata de Jesucristo y no de nosotros. A Él es la gloria y no a nosotros. Esto es vivir en ese entusiasmo. La pandemia y sus consecuencias no deben de quitar el verdadero entusiasmo de los hijos de Dios al celebrar las buenas noticias del nacimiento de Jesús. Sí, lo entiendo, muchos recordamos este día y ahí se queda. Una Navidad más. No se trata de una Navidad más para los hijos de Dios, los que aman a Dios. Se trata que nos acercamos más y más para encontrarnos con ese regalo hermoso, Jesucristo.
Por eso me encanta la historia, como la contamos y como la cuentan los evangelistas como Lucas o Mateo. Y dice la Biblia que, y de repente en Lucas 1:9 en adelante, se le aparecen, dice, los ángeles a los pastores. Y mire esto qué hermoso. Versículo 9 del capítulo 1 dice: sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Eran los pastores a medianoche. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Otra vez a María le dijo: no tengan miedo. Aquí a los pastores: no tengan miedo. Pero note las palabras gloriosas. Miren que les traigo buenas noticias. Buenas noticias les traigo, algo que los va a entusiasmar a ustedes, pastores que cuidan ovejas a medianoche. Ustedes que tienen que trabajar a esta hora, les traemos buenas noticias que será motivo de mucha alegría. En otras palabras, será mucho entusiasmo para ustedes, para todo el pueblo. Hoy, note las palabras de los ángeles, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, dice el versículo 11. Un Salvador. Eso es la buena noticia. Ese es el entusiasmo del evangelio. Ese es el entusiasmo que los ángeles trajeron como buenas noticias. Les ha nacido un Salvador. Yo no sé a usted, pero a mí me entusiasma saber que yo tengo un Salvador. Y el día que el Señor me llama a su presencia. Eso es entusiasmo. No tengo miedo, porque Dios está con nosotros, está conmigo. Eso es buena noticia. Yo espero que esta Navidad sobrepase las buenas noticias. Que Jesús está con usted. Nos ha rescatado de las garras del infierno y nos ha llevado ahora el Señor en el camino hacia la vida eterna. Porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso me hace victorioso. Note esto, qué interesante. Los ángeles dicen: hoy les ha nacido en la ciudad de David. Es interesante esa expresión de los ángeles, la ciudad de David. ¿Por qué los ángeles tienen que ser tan detallistas en este aspecto con esos pastores? Bueno, ellos sabían quién era David, ¿recuerdan? David, el profeta David. Esto a los pastores también les causa entusiasmo. Respetaban a David, creían en David. Sabían que David también fue un pastorcito que cuidaba ovejas como ellos. Y la tradición judía, y conociendo el Antiguo Testamento, ellos sabían quién era David. Y es que David para ellos era aquel hombre que caminó con Dios, como quien dice en el Theos. Caminaba con Dios, el entusiasmo de Dios en David, como dice Primera de Samuel capítulo 17. Un pastorcito, ellos eran pastores, ciudad de David, wow. Hay una relación de estos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero comenzar esta parte de la historia uniendo a David con los pastores, Jesús en su nacimiento y esa victoria que el nacimiento de Jesús nos da. ¿Recuerda la gran hazaña de David que hizo? Venció a aquel famoso gigante llamado Goliat. Cuando leemos la historia de David, comienza con esta historia. Y es que David, note algo, David tenía ese entheos, ese entusiasmo, a pesar de su juventud o de sus años mozos, tenía un entusiasmo espiritual. Si usted conoce la historia a fondo, básicamente David se enfrentó contra ese gigante y contra aquel ejército filisteo. Porque Goliat amenazaba al pueblo de Dios y decía que los iba a destruir y los iba a aplastar.
Y en una ocasión Goliat dijo: ¿quién va a pelear conmigo en este día? Y apareció David. Y allí en el capítulo 17, el versículo 45 de Primera de Samuel, escuchen esto. David acepta el reto de Goliat y se va al campo de batalla. Aquel muchachito insignificante para los demás, ni podía cargar una armadura. Es más, rechazó la armadura del rey Saúl. Y ahí está Goliat, grande y poderoso. Ahí viene el chiquitico de David. ¿Tú vas a pelear conmigo? Y David le dice: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y usted dirá: pastor, ¿qué está diciendo con David? La historia y el nacimiento, allá vamos. El gigante queriendo amenazar, y el hombre de Dios, el joven de Dios, retándolo: yo vengo en el nombre de Dios. Como los ángeles venimos y traemos noticias de Dios. Observe el entusiasmo de David, ese entusiasmo espiritual. Esto no es un sentimiento que nacía en sus emociones. Esto nacía en David por la devoción que él tenía de Dios. ¿Quién va a pelear contra Goliat? David dijo: yo. En este día el Señor, decía David, te va a entregar en mis manos. Y note con qué carácter David hablaba. Y te voy a aniquilar y te voy a destruir. Y daré tu cuerpo a las aves y animales salvajes. Y voy a destruir, y el Señor destruirá todo tu ejército. ¿Sabe por qué David hablaba así? Porque él conocía a Dios y tenía entusiasmo por Dios. Y David dijo: porque hay un Dios en Israel. Esas palabras de David me encantan. Hay un Dios. Diga usted ahí, escríbalo si quiere. Hay un Dios con nosotros. Y eso me causa entusiasmo. David conocía a ese Dios. David sabía el récord que Dios tenía con él. Él le ayudó a vencer fieras salvajes cuando le querían quitar sus ovejas. Este era un pastorcito como aquellos pastores a medianoche. Él se enfrentaba contra las fieras salvajes y no se dejaba quitar sus corderos. Y los vencía. Y David decía: si Dios me ayudó a vencer a estas fieras salvajes, ¿quién es este Goliat para que se burle del pueblo de Dios? No sé si me está siguiendo en esta noche, en este mensaje de Navidad, pero le quiero decir 3 cosas del carácter de David: por qué tuvo una vida victoriosa y por qué venció a Goliat. La primera es que confiaba en Dios, no solo los domingos, todos los días. La segunda cosa es que caminaba con Dios, no cuando tenía necesidad, todos los días. Diga: todos los días. Y la tercera cosa es que adoraba a Dios, no solamente cuando estaba abierta la iglesia, todos los días. Porque todos los días se adora a Dios. Por eso él confiaba en Dios. Desde pequeño aprendió la responsabilidad a defender y a cuidar lo que Dios le había dado, como sus corderos y ovejas. Por eso Dios le dio la victoria. Por eso hay Dios, dijo, en Israel. Esos son los resultados de Dios. Él confiaba en Dios todos los días. Él sabía quién era Dios para él. Por eso ese hombre llegó a escribir tantos himnos de victoria y de alabanza para con Dios. Inclusive el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y en verdes pastos me hará descansar. Él restaurará mi alma. Aunque camine por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen.
Me preparas un banquete en tu presencia y unges mi cabeza con aceite. Ciertamente, dice David en el Salmo 23, ciertamente la misericordia y el bien me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Él no había perdido el entusiasmo desde que venció a Goliat, al entusiasmo de escribir muchos salmos. El evangelio causa alegría, buenas noticias. Causa entusiasmo, causa amor, causa muchas cosas que transforman la vida de cualquier persona. Ese es el evangelio de Jesús. Para concluir la historia de David, en versículo 48 dice: en cuanto al filisteo, dice, avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él. David está parado, el filisteo Goliat viene corriendo hacia él. En la línea de batalla, dice el versículo 48, para hacerle frente, metiendo la mano en su bolsa, David sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Versículo 50 dice: así fue como David triunfó sobre el filisteo y lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin empuñar la espada. ¿Por qué les cuento la historia de David? Porque me recuerda la promesa de Génesis 3:15. Ese protoevangelio que nos recuerda cuando Dios mismo da una promesa de aniquilar a aquel que se enfrenta contra el pueblo de Dios. El diablo mismo, cuando dijo: pondré enemistad sobre tú y la mujer, y tú entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Sí, eso es lo que hizo el nacimiento de Jesús. Cuando Cristo nació, el diablo sabía que estaba ya destruido. Por eso quiso aniquilarlo desde el nacimiento. Y en la cruz Jesús aplastó la cabeza de Satanás. Así como David destruyó al gigante que amenazaba al pueblo de Dios, así el Señor vino aquí, Dios con nosotros, a rescatarnos, a aplastar al enemigo. Por eso el enemigo no tiene autoridad ni poder sobre usted, porque el Señor lo ha destruido en la cruz del Calvario. Ese niño nacido en Belén nos ha traído la libertad y ha vencido al enemigo. Y eso a mí me da entusiasmo y me alegra muchísimo. Hay un Salvador en el mundo. Así como David dijo al filisteo: hay un Dios en Israel y contra él no vas en contra. Yo le puedo decir a usted que hay un Dios en este mundo que no ha abandonado a sus hijos. Hay un Dios que sigue reinando, y no necesito solamente recordarlo en esta fecha y celebrar su nacimiento como un bebé que no puede hacer nada. Mi Dios ya creció y mi Dios está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese mi Dios reina en este mundo, aunque el mundo lo rechace, aunque la sociedad le dé la espalda, aunque el hombre mismo quiera tener la opinión de celebrar Navidad. Ese Dios un día vendrá a juzgar una vez más a estas naciones. Hay Dios aquí en Aurora, hay Dios aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, hay Dios en su país, hay un Dios en este mundo que está ahí para traer buenas noticias por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas fueron las palabras que el ángel le dijo también a José en aquella historia del nacimiento. En Mateo 1:21 dice: dará a luz un hijo
y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es mi Dios. Eso me causa entusiasmo. Por eso celebro Navidad. No por los regalos, no por las luces de colores, no por los arbolitos hermosos y bellos que se adornan en esta sociedad, o tradiciones, o cánticos, villancicos. Es más que esto. Es mi rescate, es mi Salvador. Jesús destruyó al enemigo por amor a mí y a usted. Por eso los pastores entendieron quién era David. ¿Usted entiende quién es Jesús? Si no lo entiende y aún no lo ha podido entender, está en la palabra de Dios. Lea la Biblia. Las tradiciones de Navidad son buenas. No recuerdan el folclore, pero que le recuerde la palabra de Dios, quién es Jesús y el nacimiento de Él en esta sociedad y en este mundo. Jesús nos ha rescatado. Eso me da entusiasmo. Que sea su entusiasmo. Amén. Y toda la gloria es para Él por los siglos de los siglos. Amén.